pronto la maquinaria que estaban teniendo en funcionamiento pues no era la adecuada y vamos a pensar que derrumbaron la casa y pues les ocasiona un daño en su patrimonio. O el ejemplo que les trazaba ahorita con el tema de los baches. Pues, si ustedes caen en el bache y se les poncha la llanta, pues obviamente están dañando su patrimonio. También, desde luego, si ya hay tema de que los daños ocasionen a cantidades o a dinero, pues también podemos entrar con el tema de los perjuicios y etcétera. Y finalmente, esta parte del nexo causal, y es la parte bien curiosa, que viene a ser la liga o la relación de causalidad que existe entre el daño que sufre la persona y la actividad administrativa irregular que lo ocasionó. Es decir, tiene que haber una liga, un enlace que permita esta relación de causalidad entre uno y otro. Y durante mucho tiempo se interpretó esta causalidad como si fuera una causalidad única, o la relación de causa-efecto. Y obviamente esta relación de causa-efecto se trataba de, pues, de hablar de necesariamente la causa necesaria, es decir, la actividad administrativa irregular fue la única y efectiva forma en la que se ocasionó el daño a la persona. Y esta sentencia en la que les platico que escribía sobre los baches, la buena administración, pues permite ver y abrir una puerta a un amplio abanico de causalidades que existe en materia de derechos de daños, que no solamente es única de la causa-efecto, digamos, puede haber una causalidad de pluralidad de causalidad, que es varios hechos que se van conjugando para dar un resultado final de la causación de la responsabilidad, o incluso criterios de causalidad donde ya no hay una relación directa, sino incluso hay relaciones de incertidumbre. Y por ahí hay una teoría bastante interesante que funciona también como parámetro para cuantificar los daños, pero también funciona como parámetro para medir esta causalidad, que es la teoría, o lo que se ha conocido como la teoría de pérdida de oportunidad. Que de un lado, con el tema de cómo generar la causalidad, es la oportunidad perdida. Bueno, dentro de la esfera de lo posible que ocasionó el daño, si se hubiera dado el supuesto X, tal vez, no con certeza, se hubiera prevenido el daño. Es decir, por ejemplo, en el caso de los casos de responsabilidad sanitaria, pues tenemos que tal vez si se le hubiera suministrado al paciente el medicamento X, posiblemente hubiera no fallecido. ¿Lo vamos a saber a ciencia cierta? Muy posiblemente no. Pero en esta dinámica de no saberlo, pues esta relación de incertidumbre causal, esta teoría de la oportunidad perdida nos permite decir, bueno, se va a generar la responsabilidad patrimonial por haber perdido esa oportunidad de proporcionarle ese medicamento que tal vez le pudo haber salvado la vida. No tenemos la certeza, no, pero tampoco tenemos la certeza de que si no se lo hubiéramos dado, no hubiera fallecido, ¿no? Entonces permite generar relaciones ajenas a la causalidad de causa-efecto para analizar el tema del nexo causal en esta clase de responsabilidades de la administración pública. Y bueno, espero que nos alcance el tiempo un poquito para abrir micrófono. Creo que me extendí un poco de más, José, discúlpame, pero por ahí ya vemos un parcito de personas que a lo mejor nos dan un punto de vista interesante en este tema. No, hombre, no, está perfecto, no te preocupes, está bien. No sé si alguien quiera participar, le abrimos el micrófono o quiera preguntar algo en particular. A mí me surge, digo, ahorita nadie no me ha... bueno, aquí está, solicitas, espérame. Listo, JJ. Puedes hablar. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, se escucha. Licenciado, buenas noches. Una disculpa, venimos en carretera, pero aquí estamos muy atentos, escuchando la plática. Quisiéramos hacer una pregunta, nada más, digamos, para cuantificar el daño cuando hay una actividad irregular del Estado en materia de una mala prestación médica. Supongamos el caso Pemex. Ya sabemos que Pemex, bueno, le da su seguridad social a sus trabajadores. Entonces, digamos, en el caso de una mala praxis, ¿cuál sería el parámetro para poder cuantificar? Muchas gracias y muchas felicitaciones por el tema. Muchas gracias, JJ. Pues mira, te respondo de forma sencilla. Con el tema de Pemex, con el tema de las posibles daños que se ocasionan producto de la actividad administrativa irregular, pues ahí la ley federal te da un parámetro
a cierto punto bien interesante, que te dice, nos vamos a remitir a la Ley Federal del Trabajo para establecer esa tabla tan socorrida que agarran todas las materias para cuantificar los daños personales, para ver pues, cuánto vale un ojo, cuánto vale una pierna, cuánto vale un brazo, cuánto vale inclusive el fallecimiento de la persona como tal. Y ahí ese es el parámetro de lo que se considera pues, el daño personal, lo que se le ocasiona a la persona en ese sentido. Y ahí pues te podemos decir, depende obviamente de la lesión que se le causó a la persona, es el parámetro para cuantificar el daño, pero no es exclusivo y no se trata del único. Si bien ese te cubre el tema de la responsabilidad que se ocasiona por ese daño en exclusivo que va a ser el daño personal, en esta clase de eventos médicos sobre todo, te ocasiona otra clase de daños que se van o son concomitantes a este. Primero empezamos. Adicionalmente al daño personal que te haya producido, vamos a ver todavía las secuelas que te haya producido ese mismo daño y cómo cuantificar esas secuelas a futuro. Vamos a pensar, vas a necesitar tratamiento de por vida o vas a necesitar suministro de una prótesis que van a estarse cambiando paulatinamente, etcétera, etcétera, o algún otro suministro de medicamentos, tratamientos, vamos a dejarlo muy general. Eso también se debe de abarcar dentro del cúmulo de indemnización que se da en la responsabilidad patrimonial del Estado. Y segundo, aquí también actualiza algunos supuestos en los que se considera precisamente esto que les decía hace un rato, el tema de la pérdida de oportunidad. Bueno, posiblemente ese daño que se ocasionó a la persona en su cuerpo, en su persona, le haya privado, vamos a ponerles el ejemplo tal vez más sencillo que podríamos tener en este caso. Es una persona que, por ejemplo, es un artista, un pintor, y de pronto pues pierde la vista por una actividad administrativa irregular. Desde luego le están privando también de su fuente de trabajo porque no la va a poder ya ejercer, y esa oportunidad perdida de su proyecto de vida, digamos aquí tratando el símil, que no es lo mismo y no se ha amalgamado hasta cierto punto el tema de la doctrina de la Corte Interamericana con la afectación al proyecto de vida, con el tema de responsabilidad patrimonial y con la afectación a la pérdida de oportunidad, pero aquí lo trato de amalgamar para efectos de simplificar un poco el tema. Todo esa ganancia futura que dejó de percibir esa persona, que va a dejar de percibir porque ya no va a poder ejercer su profesión, también tiene que cuantificarse como parte de la indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado. Y finalmente, pues desde luego, toda esta clase, sobre todo ubicándonos en el tema de daños producidos a las personas por producto de actividad administrativa médica irregular o por omisiones médicas, normalmente producen angustia. Caso, por ejemplo, de los fallecimientos, incluso la Corte ha ido construyendo con el tema del daño moral que el fallecimiento de un familiar genera una presunción suficiente para acreditar que se ocasionó un daño moral. Me parece bastante lógico. Si lo ven ustedes, pues obviamente si fallece un familiar suyo, un familiar mío, pues nos va a generar angustia, tristeza, etcétera. Sentimientos que humanamente todos presumimos que se ocasionan, ¿no? Obviamente, en este esquema de la responsabilidad penal derivada del acto médico, pues puede ser que la persona sufra un daño moral en sus sentimientos. Regreso al ejemplo del artista, un pintor. Pues obviamente no poderse dedicar a la profesión que eligió, a pintar, que le era su pasión, pues también le va a ocasionar una afectación en su esfera emocional, en sus sentimientos, sus afectos, y esto también tiene que calcularse. La ley federal introdujo ahí un tope de decir, hasta ciertas veces el salario mínimo es lo que te puedo indemnizar y después de ahí ya no te puedo dar más, tratando de generar una especie de barrera para la cuantificación de las indemnizaciones. Esa barrera o esa parte de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, y esto se va a trasladar en lo general a cualquier barrera que se trace legalmente para el tema de daño moral, se ha declarado inconstitucional y no es por otra cosa que ser contrario al derecho a la reparación integral. No podemos generar un tapón, una barrera que diga, bueno, hasta aquí es daño moral y hasta aquí te lo pago. Todo lo demás ya no es daño moral, porque desde luego las afectaciones a las emociones y demás que se dan en el contexto del daño moral pues son muy variadas. Y muy variadas hablamos de mucho. O sea, las variedades en las que se afectan los sentimientos y la forma de probarlos incluso. La ley federal por ahí habla de dictámenes en materia de psicología para probarlos, la responsabilidad patrimonial de la administración, pero no es la única vía. Les digo, ha ido construyendo la Corte esta idea de que en ciertas ocasiones y dependiendo de la magnitud de los derechos lesionados, por ejemplo, ha hablado de salud o ha hablado de
del tema de los fallecimientos, el daño moral puede presumirse incluso aunque no haya otra prueba. Es decir, si se acredita que hubo actividad administrativa irregular y esa ocasionó la muerte de un familiar, pues en los familiares se presume el daño. Y esto me permite abrir también al debate, gracias a la pregunta de JJ, de decir que hay indemnización para quien sufre el daño, también hay para las víctimas indirectas. Por ejemplo, hay un caso muy particular que analiza el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, en una sentencia del magistrado Jean-Claude Tron, muy buena sentencia, por cierto, en la que también, en un caso precisamente de una actividad administrativa irregular del IMSS, no solamente se le considera la indemnización a la directamente afectada por una amputación de una pierna, sino que también se le considera a la hija, porque la hija había tenido que dejar de laborar para atender a su madre en las consecuencias que le produjo ese daño a su persona, y también le tuvieron que resarcir a la hija, en este caso, otro concepto distinto dentro de este universo de los daños posibles, que es un lucro cesante. Es decir, la hija perdió dinero porque no pudo estar laborando por estar cuidando a la mamá, además pues de ver la angustia que se le ocasionó y que eso entra otra vez dentro del universo del daño moral. Pero digamos, el parámetro de ahorita, a raíz de la pregunta de JJ, recapitulando un poco, pues es bien sencillo. Si los daños personales, nos vamos a la Ley Federal del Trabajo. Normalmente la mayoría de las legislaciones también de las entidades federativas nos remiten a eso, pero cuando entramos con el daño moral o con el daño ya no estrictamente personales, pues obviamente ahí podemos tener los daños patrimoniales, que es, por ejemplo, cuánto vale la llanta de tu coche que cayó en el bache y que se ponchó. Bueno, pues vale X cantidad de dinero, eso será lo que se te resarza, por ejemplo, en el caso de daños patrimoniales. Por poner un ejemplo bien sencillo. Y todo el cúmulo a través de los distintos daños que se pueden generar también a partir de afectaciones no patrimoniales o no personales, que también son resarcibles y que también deben ser y formar parte de las indemnizaciones que conceda y en su momento pague las administraciones públicas para resarcir a las personas los daños que sufren, que hay muchas veces es multifactorial, es decir, no es un solo daño. Ahorita con los ejemplos que trazábamos, pues creo que concretamos muy bien un abanico amplio de posibilidades en las que se da el daño. Pero ya reitero, en el tema de los daños ya morales, pues entra ya un abanico un poco distinto del tema de las cuantificaciones. Hay que analizar los derechos lesionados, las características de la víctima que sufrió el daño, las formas en las que se ocasionó el daño, cómo le va a afectar, etcétera. Entonces ahí sí, el daño puede ser muy alto en la indemnización o puede ser un poco más mesurado. No hay un parámetro como tal y se ha fijado un poco más a lo que se conoce en el derecho anglosajón con estas decisiones de equidad, que también incluso acoge mucho la Corte Interamericana cuando tasa la cuantificación de los daños que deben ser resarcidos a las víctimas. Se ha cogido un poco acá esta importación de la idea para tratar de ser un poco más flexibles en la forma en la que se conceden estos daños por actividad administrativa irregular. Eso nos permite también hacer un paréntesis para decir que, por ejemplo, en México, a raíz de unas sentencias del caso Mayan, la Corte fue introduciendo el concepto de los daños punitivos, esta especie de los daños que castigan al agente dañoso en el derecho privado, digamos. Y después, cuando se plantearon los casos en los de responsabilidad patrimonial de la administración pública, pues acá sí lo vedaron. Es decir, nunca vamos a tener un daño punitivo al Estado, porque se supone que el objetivo no es castigar al Estado con la indemnización, sino resarcir al particular, y que obviamente, como les decía al inicio, sirva también de un parámetro para eficientar o ver las áreas donde está la actividad administrativa irregular, que no es otra cosa que un funcionamiento normal de la administración, para tratar de remediarlo. Pero bueno, daños punitivos aquí sí, completamente excluido. Fuera de ahí, pues como los daños que vimos, sí abre un abanico importante para las cuantificaciones. De nueva cuenta, pues esto es caso a caso. Muchas gracias, JJ, por la pregunta, un gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Última pregunta. Pues parece que ya no hay nadie, Carlos. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Ya llevamos una hora y precisamente